está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Seguridad, empleo, salud, educación y energía eléctrica continúan siendo algunos de los principales desafíos que enfrenta el gobierno. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos a esta hora con Raúl Andrade, analista político, para hablar sobre cómo va el país y también la región. Estamos ya 2 años y un poco más, casi 4 meses del gobierno de Daniel Noboa y hay algunos temas todavía pendientes. Vamos a resumir algunos de ellos. La seguridad para comenzar. Raúl, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, un gusto estar con usted y con su público. La seguridad, creo que es uno de los pendientes todavía. La situación en el país no ha reducido. Cerramos el 2025 como el año más violento de la historia en el Ecuador. No obstante, se siguen anunciando ciertas gestiones por parte de las autoridades, principalmente en el marco de la defensa y la seguridad, pero sin mayores resultados. Bueno, depende de por dónde lo vea usted, ¿no? Si es que usted habla de que no han habido resultados, yo le tendría que contradecirle. Tenemos que comparar simplemente con los gobiernos anteriores y ver los resultados, quiénes son las personas, las cabecillas, el volumen de incautación de droga que se ha hecho. Es decir, hay claramente un enfrentamiento, un ataque muy claro por parte del gobierno y adicionalmente, de lo que he leído, hay un acuerdo con los Estados Unidos para poder amplificar esta tarea contra el narcotráfico, porque tenemos que partir de la base de que esta no es un enfrentamiento sencillo, no es un tema de pegar 4 golpes y que se acabó el incidente. Hemos dejado que todo el esquema narcoterrorista ingrese en el país y esté de alguna manera intocado durante aproximadamente 10 años. Y el pretender que eso se tenga que erradicar en 1 año o 1 año y medio es una falacia. Entonces, básicamente tenemos... Dígame. Sí, no es 1 o 2 años, son estos 2 años, 4 meses, son 8 años anteriores de otros 2 gobiernos, son 2 gobiernos anteriores, y como decíamos, el cierre de un año completamente violento, el 2025, el año más violento, con muertes violentas, mucho más que el resto de los años, son precisamente las cifras que denotan que hay temas de seguridad pendientes. Claro, Fabricio, cuando usted entra a una guerra, usted no puede pensar que la cantidad de heridos o de muertos va a disminuir, sino que al principio, cuando hay una guerra, evidentemente va a aumentar el volumen de muertos que antes no había, porque hay por un lado el enfrentamiento de bandas por el control y por el otro lado el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Entonces es apenas lógico que el volumen de violencia suba porque efectivamente hay una guerra en proceso. Pero los muertos no son en su mayoría relacionados con los grupos de delincuencia organizada, y eso está en las cifras, eso está en los números, los registros. Yo creo que no es así, al contrario. Es así. Los números que yo he visto es que estamos hablando de que efectivamente hay daños colaterales, por supuesto que sí, pero el gran volumen de enfrentamientos que hemos visto son entre bandas, personas con antecedentes penales y además con enfrentamientos de las Fuerzas Armadas con estos grupos organizados. Entonces, si esas personas no son las involucradas con el narcotráfico o relacionadas con la guerrilla, ¿qué son? ¿A quién corresponde, si no a las Fuerzas Armadas, si no a la Policía Nacional, si no a las autoridades relacionadas con la defensa, controlar precisamente, por ejemplo, el tema de las cárceles? Las cárceles, un tema que no ha sido resuelto tampoco hasta el día de hoy. Claro, nuevamente el tema de las cárceles. En el gobierno de Noboa es que hacen esta famosa cárcel del Encuentro. ¿Cuál era la situación en el pasado? ¿Qué es lo que pasó hace 10 años? ¿Qué es lo que ha pasado hace 15 años? ¿Ha habido un mejoramiento de las condiciones carcelarias? ¿Ha habido un aumento de las cárceles? Al contrario, lo que ha habido es una posición frente al hacinamiento de las cárceles de los distintos jueces que preferían dar libertad condicional a todas las personas que delinquían, y en la práctica lo que pasaba es que cada vez había más delincuentes. Simplemente vea usted los números y las estadísticas y va a ver que hay personas con 6, 7 detenciones previas que siguen saliendo gracias a la benevolencia de algunos jueces en varias provincias, ¿no?
Bueno, hay un problema también en la función judicial que no ha sido resuelto. En el tema relacionado con la creación de empleo, también la situación es crítica en el país. ¿Cuál sería o cuál debería ser el camino para resolver la falta de empleo? A ver, el tema del empleo es que, según las cifras que da el gobierno, ha habido un crecimiento, pero no vamos a discutir que el hecho es que realmente el subempleo es un problema muy serio y la precariedad es un problema muy serio. Ahora, preguntémonos por qué esto pasa. Pasa porque tenemos una ley que se remonta a principios del siglo antepasado, y que básicamente no ha sido tocada, en la que la balanza se ha quebrado porque el trabajador tiene muchísimos más derechos y prerrogativas que el empleador. Entonces, para el empleador es verdaderamente un riesgo contratar a una persona por la serie de prebendas que existe. Bajo un esquema tan, digamos que rígido para el empleador, es obvio que sea difícil el crecimiento. El gran empleador en nuestro país ha sido el Estado. Y el Estado, cada vez que emplea a un grupo de personas, tiene que calcular por el volumen de dinero que le va a costar. Entonces, mientras el Estado siga siendo el gran monopolizador del empleo y no tenga posibilidad de manipular o de manejar el tema, la empresa privada y los individuos que contratan están siempre en una situación de inferioridad. Entonces, lo primero que tenemos que entender y comprender para que pueda haber un crecimiento en el empleo es que tienen que flexibilizarse las leyes laborales. Mientras no haya esa flexibilización, tendremos siempre ese tipo de problema. Capítulo 1. ¿Cómo creamos? Capítulo 2. Desde el punto de vista de inversión, mientras usted no tenga en el país reglas claras para que se invierta en una serie de temas que están ahí virginales o han sido presa de la delincuencia organizada, como es el tema de la minería, etcétera, entonces físicamente tampoco va a haber inversión y tampoco va a haber posibilidad de contratar a nueva gente. Entonces, de lo que se trata es de cambiar la página, abrir los ojos y empezar a ampliar el margen y el mercado para que la gente pueda venir, invertir y crear trabajo. ¿Cómo ampliamos el mercado? ¿Cómo creamos producción? ¿Cómo incentivamos la creación de empleo? Si nos peleamos con Colombia poniendo el 50% de los aranceles, a reaccionar el sector empresarial, a reaccionar el sector exportador, a reaccionar el sector de la producción, precisamente en contra de una medida que es evidente. Hay una presión política respecto de otro tema que tiene que ver con la seguridad también, pero nos peleamos con Colombia, nos peleamos con México, subimos aranceles cuando no somos necesariamente, cuando somos deficitarios, y esto nos impide, nos frena también la creación de empleo, la creación, el incremento, la producción, el poder incrementar también el mercado hacia afuera. A ver, véalo desde el punto de vista del negocio. El hecho de que nosotros seamos deficitarios con Colombia significa que nosotros importamos más de lo que exportamos. Lo que quiere decir es que el arancel, cuando encarece los productos colombianos, afecta más a Colombia porque deja de vender, porque evidentemente nos cuesta el doble a nosotros. Deja de comprar. Pero nos cuesta más a nosotros, a los consumidores. Por supuesto, pero evidentemente nosotros podemos dejar de comprar y buscar otras alternativas. El verdadero problema dejamos de comprar medicinas, por ejemplo. ¿Perdón? Pero hay medicinas también en ese rubro, o sea, los rubros afectados. Seguramente, pero lo que hay que ver es cuál es el volumen, porque si nosotros empezamos a manejar la parte y convertirla en el todo, vamos a encontrarle siempre peros. Lo que tendríamos que ver es, dentro del volumen total de importaciones y exportaciones que tiene Ecuador, ¿qué porcentaje significan estas medicinas y qué opción puede usted tener en otros países? Entonces, cuando hacemos ese cálculo, nos damos cuenta que el tema de las medicinas es marginal, pero evidentemente es cómodo porque estamos en la frontera con Colombia, ¿no? Y para los productores ecuatorianos también las exportaciones se han complicado y no es tan fácil. Lo han dicho quienes están precisamente en el negocio, quienes están 10, 20, 30 años en el sector exportador. No es tampoco fácil regresar a ver a otros mercados y bueno, buscamos a dónde exportar que no sea Colombia, o a dónde exportar que no sea México. Eso es una complicación para ellos y también supone una afectación en la creación de empleo. Mire, hacer negocio es complicado. No es un tema sencillo que se resuelve con un chasquear de dedos. Evidentemente, para quienes en este momento están siendo afectados por este tema, tienen que buscar otros mercados. Eso les significa, evidentemente, un freno en su producción, en su tipo de exportación. Tendrán que trabajar en ese tema, pero allí entra en juego lo que usted mencionaba hace un momento, el tema político. ¿Por qué es que se ha llegado a este nivel? Porque claramente
existe por parte de Colombia un desinterés en frenar el tema de seguridad y el narco en todas sus extensiones, es decir, en dinero, lavado, guerrilla, negocios turbios, entra y sale del Ecuador con toda tranquilidad. Usted recordará en la época de Correa, hace muchos años, el famoso tema del bombardeo de la sede de las FARC en Ecuador. Es decir, la guerrilla ha estado aquí desde hace mucho tiempo y resulta que cuando algo pasaba se molestaba el presidente de la República porque no le habían consultado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que resulta que hay una posición muy firme por parte del gobierno, que además está siendo respaldada por los Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico. Eso evidentemente genera un problema desde un punto de vista, pero lo que está planteando es una amenaza para el grupo narcoterrorista colombiano, que va a verse afectada directamente porque un aliado muy fuerte va a entrar a la pelea por este tema. El otro tema que ha sido también motivo de análisis, debate, sin duda, en estos últimos 2 años, tiene que ver con la energía eléctrica, algo que ha dejado también algunos procesos fallidos, continúa dejando los procesos fallidos desde 2024, 2025 y estamos ya en 2026 sin que se haya logrado generar un solo megavatio adicional de todos esos bloques emergentes que se planificaron en 2024. Bueno, el tema de la energía también es un tema que requiere dedicación, trabajo y de alguna manera continuidad, ¿no? Lamentablemente, con los cambios que han habido en los distintos gobiernos, no se han podido seguir las líneas maestras, pero nuevamente, creo que es un tema de mensaje, es un tema de percepción al gran público. Si es que usted mañana saca una licitación, me invento, para la refinería de Esmeraldas o para el tema de la energía en términos volumétricos y hay un interés de cualquiera de los países a los cuales ha hecho gestión en este momento el presidente Noboa, es posible que el solo hecho de que existan interesados para que eso funcione, pues abra la puerta para que otros interesados vengan. Si nosotros mismos dentro del Ecuador, a través de un proceso de licitación tan complejo, tan difícil, tan enredado, somos los que saboteamos ese tipo de procesos por muchos motivos, que puede ser por negociado, por interés o simplemente por desidia. Pero normalmente... Entonces, sí, perdón que le interrumpa. Normalmente se falla en 1, se falla en 2, pero no en 4, en 5 contratos. Y estamos hablando de 4 fallidos, esos ya en firme, porque son 4 contratos, 3 con Progen, 1 con ATM, fallidos. Esos no han funcionado, no han operado, no se ha generado un solo megavatio. Hay otra fase emergente que tampoco arranca, que se hayan equivocado en 1, en 2 quizá, y a veces la corrupción lamentablemente opera de esa forma, pero en 4... Bueno, mire, este es un tema que usted debería plantearle al ministro de Energía o a los empleados que están allí. Ellos tienen que responder por el tema, por los contratos fallidos, por supuesto. Yo tengo una teoría al respecto, pero básicamente es una teoría. Yo creo que los indicados, los que tienen que contestar sobre los procesos y sobre el por qué, son quienes están a cargo de ellos. Yo, como observador imparcial, lo único que le puedo decir es que veo que desde el punto de vista macro, el Ecuador tiene una gran capacidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento para la energía. El Ecuador es un país bendecido en términos de recursos, y si es que se manejaran las cosas con inteligencia, corrección y por supuesto con rectitud, eso debería explosionar en algún momento en beneficio para el país. ¿Por qué eso no ha pasado? No podemos nuevamente aferrarnos a lo que está mal. Tratemos de preguntar qué hacemos para que esté bien. Raúl, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted, un gusto. Gracias nuevamente. Raúl Andrade, analista político, hablando sobre algunos temas relacionados con la política y también sobre cómo va el país y la región. Seguridad, empleo, educación, energía eléctrica, entre otros temas que también son de debate todo el tiempo acá en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.